Café en 3D. Porque si tú tuvieras que describir unas cualidades necesarias para ser animador, ¿cuál creerías que son esas cualidades? Pregunta así fumada, ¿eh? A ver, sí. Pues, a ver, Me encanta hacer pues preguntas fumadoras. en verdad muchas, o sea, sobre todo creo que hay que tener buena aptitud, ya no Ujú. actitud, sino también aptitud, o sea, al final creo ahí tienes que ser una persona trabajadora porque al final esto, o sea, no hay atajos en esta industria, es como ahí tienes que currártelo tú mismo y Ujú. también tienes que saber encajar las críticas constructivas. No, no mucha gente sabe encajar bien porque al final también es duro, ¿no? O sea, al final tú estás enseñando un trabajo que te ha costado esfuerzo, ¿no? Y al final es machaque tras machaque tras machaque porque te van a dar feedback, porque evidentemente habrá cosas que ellos ven que estén mal o lo que sea, ¿no? Y también tienes que estar preparado psicológicamente también de decir, ostras, es que cada vez que enseño algo me lo tiran, cada vez que enseño me lo tiran. Y no es porque tú estés haciendo algo mal, es que a lo mejor no das con la idea o lo que sea. Entonces, también hay que un poco saber cómo llevar ese punto, ¿no? Ujú. De pues que te den feedback a veces negativo, a veces positivo. Normalmente la gente se olvida de dar el feedback positivo, esto ocurre mucho, No porque lo que falla. está bien ya damos por hecho que está bien, entonces ¿para qué te lo voy a decir? ¿No? Te voy a decir lo que está mal para que lo arregles. Entonces muchas veces eso como que no se tiene tan en cuenta y se agradece, ¿no? Sobre todo los animadores lo agradecemos un montón. Entonces, también eso por otra parte, pues te tiene como un mulo fuerte, ¿no? Un buen Con las temple. críticas, en plan, exactamente. Trabajar, mucha paciencia también, porque al Ujú. final es muy vocacional esto, o sea, hay que dedicarle mucho tiempo, también hay que ser muy resiliente, hay que ser proactivo, tener iniciativa, porque al final no, o sea, ¿cómo explicarlo? Muchas veces si no eres tú quien propone las ideas, si no eres el que te mueve, si no eres el que te adaptas un poco a los diferentes temas, pues no te van a llegar a ti, entonces tienes que tener un poco también esa iniciativa de arreglar. ¿Qué temas te podría decir? Observador, ¿no? Una persona muy Mm, observadora, por ejemplo, un animador. claro, sí, totalmente. Observador. También hay mucha gente que también se podría meter esto un poco en iniciativa, ¿no? Que cuando tienes un problema o lo que sea, siempre busca cómo solucionarlo. Y si no, bueno, es una pregunta, ¿no? Pero como que mucha gente tiene como, ay, ¿el por qué esto ocurre así? Como que tiene ganas de encontrar como la solución, pero sobre todo de saber el por qué. ¿No? Entonces, también esa gente con ese instinto de como buscarse la vida, de tal, también es un punto muy a favor porque muchas veces en esta industria pues tienes el tiempo que tienes, ¿no? Para poder Ujú. enseñar, pero también alguien que sea más, ¿cómo decirlo? Más independiente o autosuficiente, también cuando son producciones así con periodos de crunch en el que no hay mucho tiempo para poder hacer un proceso de onboarding, por así decirlo, pues Ujú. es una actitud que se agradece bastante. ¿Y qué más? ¿Qué más? Mira, eso es Podría decir. importante Ah, lo que bueno, habías dicho antes. El segundo podcast que grabé fue con Pedro, que también es trabajador de Skydance. Él es mira, Senior Shading Environment Artist. Los de Skydance, no sé por qué, pero caéis como moscas todos aquí, me encanta. Es impresionante. qué bueno. Y él dijo una frase que me impactó mucho y me pareció muy importante, que él decía que prefería un compañero con actitud antes que con aptitud. Y me dio que pensar. Total. Y él me dijo, mira, Es que es prefiero muy tener 100%. un compañero que sea buen compañero porque vamos a estar trabajando codo con codo. Tiene que aceptar cosas que no están bien hechas, correcciones. Que a veces una persona que es muy, muy buena, pero ese tipo de relaciones no las lleva tan bien, no tiene esa capacidad de aceptar los nos. No es un poco lo que comentabas tú. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final es que, o sea, también parte de, o sea, al final somos todos un equipo, entonces, Ujú. o sea, si socialmente el entorno en el que estamos es un entorno sano, bueno y todo lo que sea, pues se trabaja muchísimo mejor y sobre todo porque muchas veces tienes que hablar con compañeros para decir, oye, ¿y este ciclo en la librería, dónde lo has dejado y cómo has hecho tal? O sea, tiene que haber también muy buen rollo y es verdad que eso se agradece mucho y muchas veces es difícil de encontrar porque tienes a lo mejor gente que sea muy, 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 muy buena, Ujú. pero a lo mejor, pues yo qué sé, dices, ostras, pues como le pregunto a este tal, igual yo qué sé, Me tiro un me, jarrón a la cabeza. me manda a tomar por saco, lo que sea. Entonces, es verdad que luego eso se agradece y también gente, pues eso, predispuesta a ayudar. Ujú.
O sea, al final, ya te digo, la aptitud es súper importante, el saber escuchar, el dar también opiniones cuando te ayudan, cuando necesitas ayuda y tomar esa iniciativa, también es que es súper bueno. Entonces, y en esta industria es verdad que al final el boca a oreja también es muy potente, porque a lo mejor, yo qué sé, luego esa persona con la que has currado, pues se va a otro estudio por lo que sea, en ese estudio luego buscan gente y lo primero que hacen es preguntar a la gente que trabaja allí, oye, este chico nos ha echado la reel, ¿alguna recomendación o alguien que conozcáis, alguien que estamos buscando? Y al final, cuando tú trabajas bien con una persona, ya independientemente de que tengas una calidad como animador Ujú. X o B, o sea, al final es como, pues mira, este chico la verdad es que se curra súper bien, es muy majo, no te va a dar ningún problema, curra bien, o sea, y entonces la gente te va a llamar, porque prefieren eso, prefieren a alguien normal, entre comillas, ¿no? Que curre bien a gente a lo mejor súper buena, pero es que no hay quien lo aguante. Ujú. Así generalmente dicho, ¿no? ¡Pumba! Entonces, eso también es súper importante. Y esto nos lo dijeron en la UTAD, me acuerdo, el primer año, que a mí también me cambió el chip, me pareció muy guay, que Ujú. nos dijeron, no veáis al compañero como competencia, Muy, muy, muy vedlo como importante. una persona que es posible que sea la persona que te ayude en el futuro. Y ostras, eso fue muy guay porque yo creo que, sobre todo yo que venía de empresariales, es verdad que es un mundo muy competitivo, muy comercial, muy de finanzas, ¿no? Entonces esa ideología no existe ahí. Y es verdad que cuando dijeron eso es como, joder, qué guay que nada más empezar como que ya haya esa predisposición a, pues eso, a ayudar, que aquí nadie es el enemigo, aquí todos Ujú. vamos a una, trabajamos en equipo, entonces eso me pareció súper bonito y que afortunadamente en los estudios se sigue manteniendo, entonces es que para mí es clave, para mí es A clave. mí en clase me dijeron que cuidáramos de los compañeros porque seguramente en un futuro fueran compañeros de trabajo, los compañeros de clase. Totalmente. Y es que es eso, porque al final este mundo, o sea, es muy grande, pero también es muy pequeño. Entonces al final te acabas juntando, si no es en un estudio, es en otro. O sea, y al Eso me final dijo Pedro todo, también. Dice, este mundo es más pequeño de lo que piensas.